Bien, entonces estamos en la sección de destilación. Esta semana terminamos con la sección de destilación. En paralelo están haciendo los laboratorios y también han trabajado un poco más en la ayudantía. La ayudantía está focalizada en esto que estamos viendo ahora. Mañana, martes, tienen el control de absorción. Son los controles de absorción que cubren un poco más el tema de los empaques, ¿cierto? Criterios, pérdida de carga, transferencia de materia, entendiendo que, dado una condición de empaque, si uno cambia los elementos que se están moviendo, cambia el coeficiente global. Ahora, si uno tiene un mismo sistema y cambia el empaque, también cambia el coeficiente, porque principalmente en función de lo que llamamos el área específica. En transferencia de materia, en reactor gas líquido, sólido líquido, hablamos de área interfacial, ¿cierto? ¿Se acuerdan del 6G dividido por diámetro Soter, 1 menos G, para que sea el área interfacial relativa al, al volumen de líquido? En el caso de los empaques, es muy parecido, es la fracción volumétrica del empaque sobre el diámetro del empaque, porque ahí está referido a los metros cuadrados por volumen de empaque total. Volumen de empaque total implica el empaque y la fracción de hueco, el Bessel completo, ¿cierto? Pero interesante el concepto. Aquí, en esta primera transparencia que les mostré, la primera clase de destilación, simplemente para volver a acercarnos, vamos a ver en detalle qué es cada línea, pero simplemente para repasar que usted siempre va a tener la línea de equilibrio. Esa línea de equilibrio tiene que ver con la facilidad que tienen los elementos para separarse. Si tiene una volatilidad relativa alta entre los componentes que tú quieres separar, ya sea binario o múltiples componentes, nos damos cuenta que esta línea que dice equilibrio acá, esta línea negra, se empezaría a alejar cada vez más de esta línea 45, sería como más envolvente acá. Si los componentes tienen la presión de vapor parecidas, se van a acercar a la línea 45 y por tanto cuando uno aplique el método McKay-Thiele o las escaleritas que llamamos, van a ser muchas más, porque cuesta separar. Después entender que si uno ahora compara con el equipo, una torre de destilación lo que tiene es un gradiente de temperatura, ¿cierto? Aquí los vapores parten calientes, se empiezan a enfriar, ¿sí? Y acá están los compuestos más volátiles, algunos de ellos se devuelven, entonces en cada plato hay un intercambio entre un líquido que va bajando, que está condensado, con un vapor que asciende en forma de burbuja, ¿cierto? Esta es una unidad de equilibrio, que puede ser un plato de burbujeo, como el que ustedes van a ver o ya han visto en el laboratorio. Los vapores que salen van a un condensador, son enfriados, entendiendo que este condensador va a operar a la temperatura del refrigerante disponible. Normalmente es agua de una torre de enfriamiento y esa temperatura es siempre la temperatura de bulbo húmedo más 3 o 4 grados, que tiene que ver con la eficiencia del equipo intercambio. Por tanto, uno siempre conoce esta temperatura a la cual quiere condensar. Y después uno dice, pero esta torre está condensando a esta temperatura. Si yo tengo butanol, octanol o cualquier elemento, como sé la temperatura de condensación, debería operarle una presión que me permita condensar. Y ahí aparece el criterio de presión de operación de las torres de destilación, que es función del fluido refrigerante. ¿Ya? Entonces tengo que ajustar la presión para que justo quede el equilibrio líquido-vapor a esa temperatura. Si trabajara con un líquido criogénico, por ejemplo, trabajara con nitrógeno líquido como refrigerante, con una corriente fría, entonces ahí la presión que operaría la torre es a la presión a la que condensa lo que usted tiene. Si fuera CH4, entonces es mucho menos presión. Entonces ahí aparecen columnas, o la columna a 2 psi de presión o a 200, porque va a depender simplemente de la presión de condensación a la temperatura que es fija. Con una variable fijo la otra. Después este líquido condensado que aparece acá pasa por este hervidor, en este caso un kettle, donde uno mete vapor, ¿cierto? Genera vapor, este asciende, se acumula líquido, el líquido que sale, en este caso particular, perdón, en este caso particular, el líquido que sale como producto de fondo, más rico en el componente más pesado, es decir, componente de fondo o bottom, por eso aparece la nomenclatura B, XB. Fíjense que aquí también pasa por intercambiador, en este caso sería un intercambiador, pasaría por carcasa. Y miren qué interesante, la alimentación intercambia calor, se precalienta con el fluido que sale. Entonces esto queda un poquito más caliente si es que es necesario. Por tanto, usted podría controlar la temperatura o la entalpía
de la alimentación. Y uno quiere controlar la entalpía de la alimentación porque eso afecta esta otra línea que aparece acá, que aparece como línea Q, que es la que vamos a ver. Con esta línea Q, gráficamente, dadas las condiciones de entalpía de la alimentación, podría ser vertical para el lado con algún grado, puedo conectar la línea de operación del tope, que es función de la composición de destilado, con la línea de composición, la línea de operación del fondo. ¿Okay? Tenemos línea de stripping, que es la línea de operación del fondo, y tenemos la línea de operación de rectificación, más la línea Q, que lo vamos a ver ahora. ¿Okay? Y evidentemente las composiciones, ¿cierto? Con la que sale el destilado y la composición que sale el fondo. ¿Ya? Entonces es un poco la operativa de la torre de destilación con su diagrama McKay-Till, es lo que ustedes ya han visto. La única diferencia es que tiene dos líneas de operación, porque aquí hay dos zonas. Esta es una zona debajo de la FIT y aquí tiene otra zona sobre la alimentación. ¿Ya? Este método que vamos a ver fue desarrollado por estas personas, Warren L. McCabe y Ernest Till. Son dos personas que lo hicieron en el año 1925. Entonces, se cumplen 100 años de este balance de materia y térmico. ¿Ok? Voy a saltar todo eso, que ya vimos caso de ejemplo, vimos Kempsep, vimos un montón de... Este punto también es importante, la razón de reflujo 1,2, que es de reflujo máximo a este reflujo, es un análisis económico. Porque mientras más reflujo, consumes más energía, estás condensando para devolver más líquido, el cual se tiene que volver a evaporar. Entonces el 1,2, 1,3 es el criterio económico, no es un número al cohete, como uno podría pensar, ¿ya? Como decimos en español. Después analizamos una serie de, solamente para entender los flowsheets e introducirnos un poco más a Aspen, en este caso este es el software Coco, vimos cosas bien extrañas, donde la separación es más bien por diferencia de densidad de la columna, en este caso más pesada el agua de que el orgánico, y a pesar de que el butanol tiene una presión de vapor más alta, más alta, ¿okay? Entonces aquí hay una separación de fase, algo así ocurre también acá, porque sale el agua por el fondo, porque hay una separación por diferencia de densidad, el orgánico queda flotando arriba. ¿Ah? Es raro, ¿cierto? Vimos perm evaporation, pero nos saltamos con reacción química, aquí volamos un poco la imaginación, que uno puede tener un diseño de columnas como se le ocurra, uno puede inventar un nuevo proceso para separar algo que es complicado, y la gracia es que uno tiene el Aspen y que es muy cercano a lo que ocurre en la realidad, ¿ah? Porque tiene los modelos termodinámicos así, en detalle, son más de 40 años de desarrollo de software y de propiedades termodinámicas y todo eso. Esta es la criogénica, solamente para explicar que son dos columnas acopladas, aquí están separadas, donde este condensador, claro, perdón, donde este hervidor, el condensador de acá deberían ser el mismo, ojo, por eso están en puntitos, no tienen la misma temperatura, no sé por qué, pero a lo mejor un tema de convergencia, pero así se construyen las torres criogénicas, así son grandes, largas, 50 metros, creo que les mostré una foto en la clase 1. ¿Okay? Yo le he ido a ver en Antofagasta, en Santiago, plantas criogénicas que normalmente están asociadas a plantas de fundición. En la jerga hablamos de las ASU o Air Supply Unit, que es la que provee de oxígeno a la planta de fundición. Chucky tiene, el Teniente tiene, todos tienen sus propias plantas. En el caso de Antofagasta, ahí, el que vende es Air Liquide, se lo vende a Glencore. ¿Glencore? No estoy seguro, que antes era Strata, puede ser. ¿Hola? ¿Ok? También conversamos de esto al expansor, ¿cierto? Como diseño, y cada vez se van acercando un poquito más. Ya, después hablamos de los azeótropos, ¿cierto? Donde hay tres formas de separar el azeótropo, agregando un tercer componente para cambiar el sistema totalmente. Creo que lo vemos en unos papers, no sé si está acá. Sí, lo vemos en unos papers, que está simulado con Aspen. La otra usando membranas para separar el punto azeotrópico por una propiedad distinta. Y la tercera opción, la más común, es lo que llamamos pressure swing, que es un cambio de presión, porque efectivamente este diagrama de acá, donde está el azeótropo, la composición azeotrópica, es decir, ambos tienen la misma presión de vapor, si yo cambio la presión del sistema, me cambia el sistema. Esto en alta presión se corre para acá. Y lo que uno hace con esta columna, como le indicaba y le vamos a preguntar, mejor este sistema porque no está separado. Aquí falta una bomba que mete presión al sistema y una válvula
que permite, separa, ¿cierto?, en alta y baja presión, y aquí el líquido se devuelve, hay una expansión, ¿cierto? Detalle. Aquí se ve un poquito más, con más detalle, el compresor, perdón, esto es una bomba que le da alta presión, aquí intercambio de calor también, como le indicaba, para modificar la línea Q. Aquí está el tema Aspen, ¿cierto? Hablamos de los lazos de control, eso fue lo que hicimos en la clase pasada, y ahora pasamos directamente al McKay-Till, ¿ok? En el McKay-Till, al usar software, la gracia que uno tiene, claro, esto también uno lo puede resolver en forma gráfica, pero uno parte de la curva de equilibrio, se tiene un par de puntos curva de equilibrio acá. Esto claramente un sistema no ideal, si no sería redondito, ¿ah? No ideal. Acá está el caso del ChemSep, está la descripción del método, lo pueden revisar acá, y acá está la descripción de este mismo ejemplo que es separación de metanol-agua. Entonces primero vamos a ver la receta gráfica, que la vamos a volver a repasar, que básicamente parte por tener dibujada la línea de equilibrio. Si no es así, las pruebas se las damos, pero la línea de equilibrio uno puede tener sacapuntos, ¿cierto? Experimentales. Ya les di un par de software online para sacar los puntos, si no los puede sacar del Perry, los puede sacar de la CRC, los datos de equilibrio siempre están. Lo más clever acá es a sacarlo del mismo Aspen. Usted puede inventar cualquier combinatoria y va a obtener su sistema de equilibrio, con el único detalle que si uno le coloca solución ideal, le va a dar la solución ideal. Tiene que ser cuidadoso en que su sistema sea bien representado termodinámicamente. Entonces tiene que buscar un poquito más, el mismo Aspen te recomienda, te va a decir Margules, Fanlar, Uniquac, dependiendo del sistema que usted ha elegido. ¿Ya? Y uno va a ver la curva. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no es solo que el Aspen lo hace, usted tiene que elegir con, con precisión cuál es el modelo que representa el sistema que eligió. Para eso puede buscar en paper, uno trata de modelar. Entonces esa curva de equilibrio está, después uno dibuja la línea de 45 porque la necesita para el método gráfico, después determina las composiciones, este es el fondo, alimentación, con la que entra, destilado, después aparece la línea Q, lo que uno tiene en la pendiente. Normalmente te damos el valor Q, o vamos a decir, por ejemplo, si es saturado, si es vapor subenfriado, alguna de las condiciones, hay formas de la curva que vienen asociadas a esas 5 posibles combinaciones. Entonces aquí vamos a decir, vapor saturado, te queda vertical o te queda horizontal. Entonces no necesariamente le damos el valor Q, pero usted tiene que saber qué significa desde el punto de vista termodinámico, ¿ya? Una vez que tiene la línea Q, como este es el método gráfico, hasta acá no hay ningún cálculo, vas a unir la, la composición de destilado, esta es la línea 45, con la intersección de la línea Q con el equilibrio. ¿Sí? Se une. Eso me va a determinar que, la intersección, eh, claro, que esta intersección, cuando uno proyecta esto acá, va a ser R mínimo sobre R mínimo más 1. Entonces lo despeja el valor. ¿Ya? Como tiene el valor de R mínimo, el reflujo mínimo, sabemos por condición económica que el reflujo de operación es 1,2 veces o 1,3 veces el reflujo mínimo, lo calcula, tiene el reflujo, y después vuelve a correr esta curva que está acá a la intersección que corresponde. ¿Sí? Entonces conecta ese punto con este punto acá. Y esta es mi línea de operación en rectificación, en el tope. Como ya tiene esa curva, sin pensar, sin hacer nada más, simplemente se une la intersección de la línea Q con esto, con la alimentación. Y ahí aparecen las 3 líneas. ¿No? La línea Q, la línea K y esta otra línea. Y después para determinar, este sería el plato de alimentación, entre paréntesis, esta intersección de los 3. Entonces después uno aquí trata de ajustar estas escaleritas, se van a cruzar, van a quedar escaleras fraccionarias. Entonces uno saca la proporción del trazo o fracción, y entre medio uno tiene que decir si queda arriba o abajo del plato la etapa, ¿ok?
Entonces repasemos un poquito. Cuando uno tiene a la larga dos componentes y lo va variando en temperatura, uno va cambiando la temperatura, se va cambiando la composición. Temperatura más alta va a estar enriquecido los más pesados, temperatura más baja va a estar enriquecido los más livianos. Pero estas son la típica curva de equilibrio entre fase líquido y fase vapor. ¿Recordarán? Entonces, lo que uno hace en el McKay-Steel, aquí voy a ir un poco más rápido, porque está explicado paso a paso, pero básicamente es un balance de materiales que hace por plato. Un balance de materiales que hace por plato. ¿Ok? Entonces, en ese balance por platos, no tiene que tener claridad. D son los kilomoles de destilado que salen del equipo. XD es la composición. F es los kilomoles. XF es la composición, la fracción molar. Y XW corresponde a la fracción de fondo. ¿Ok? Está enchufado esto. Okay. ¿Perdón? En función final, cuando nos referimos a XW, se refiere a... Siempre el más volátil. Siempre el más volátil. Por nomenclatura. Y cuando es mezcla, el componente clave es más volátil. ¿Ya? Entonces uno hace un balance acá por plato. Entonces en este balance dentro de la torre hay un montón de supuestos, ¿sí? Que es un flujo molar. Se pasa una molécula para allá y baja otra que son iguales, como estudiamos difusión con transferencia bimolar, ¿cierto? Que es en la misma cantidad, es el caso idealizado, ¿ya? Equimolar, lo cual no es verdad, en la primera aproximación, no hay calor de mezcla, sabemos que siempre hay calor de mezcla cuando pasa vapor a líquido, ¿cierto? No hay pérdida de calor. Y aquí está también los calores latentes de vaporización, porque pasa de fase vapor a fase líquido, son los mismos. Entonces, bien conservativo, es como que los componentes son iguales. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Entonces, una vez que determinamos el número de etapas, estos son los platos teóricos, dependiendo de la eficiencia que hablamos, en realidad la eficiencia de Murphy, en fluidos superviscosos muy baja, 10%, 30%. En un plato es 60%, en un bubble cap es 80% la destilación, tú determinas las actuales, número de etapas actuales, que son las reales. Entonces aquí siempre hay que determinar el número de etapas reales, del mismo modo que lo hacían con los platos o con las etapas de la absorción. Ahora, si nos concentramos un poquito más en este balance, fíjense lo que sale, esto es lo que sale, como balance global, y sale el líquido de este plato donde se está haciendo el balance. Eso es lo que sale como composición. Y entra vapor. Entonces sale líquido, sale destilado y entra un vapor B de la etapa previa. ¿Ya? Si el análisis por componente, uno podría escribir lo que está ocurriendo en esta línea de operación del último plato, digamos así, donde es función de estos flujos. ¿Ya? Fíjense que aparece un flujo de vapor, un flujo líquido que se devuelve, y aquí me quedaría la composición del plato 2, que es la que está entrando. ¿Ya? Si lo generalizamos e se introduce un parámetro que es el reflujo está definido por la razón que hay entre el líquido que se devuelve y el líquido que se va. Eso lo llamamos reflujo. Si queda en esa estructura, en ese reflujo, nos damos cuenta que al ver la ecuación de operación, solamente quedaría en función de este reflujo. No hay líquido, no hay flujo de vapor, se simplifica. Porque justamente esto es una condición de diseño y al mismo tiempo es una condición
de operación, ¿ya? Y aquí vienen un par de cosas. Cuando nosotros hablábamos de el punto de intersección, este es el parámetro de intersección. ¿Se acuerdan que hablamos de reflujo mínimo sobre reflujo mínimo más 1? Es justamente esta la intersección. Eso es lo que me ayuda a encontrar gráficamente los valores de reflujo, ¿ya? Esto que está acá sería la pendiente de la curva. Perdón, al revés. Perdón, este es el I0, este sería me equivoqué, esta es la pendiente. Esa es la pendiente. La pendiente es lo que uno tiene como dato. Este sería el intercepto. Entonces también lo puede calcular en función del intercepto de la curva. ¿Ya? Entonces tenemos el tope que se repite para cada etapa. Este flujo se repite para cada etapa y eso pasaría a ser la línea de operación. Esta es la ecuación genérica, donde la composición del plato de vapor previo es igual a la composición del plato N en función de los reflujos. ¿Sí? Y este intercepto es que funciona la composición del destilado. Pero el reflujo es el parámetro importante. Sigamos avanzando. Si hacemos el mismo ejercicio con el fondo, vamos a encontrar una composición de vapor que no es la misma, porque digamos que hay una mezcla. Esta es la zona de rectificación y estos flujos no son los mismos. El único dato duro que uno tiene es este W grande que por balance de materiales coincide con la torre completa, o sea, F más D me da W. ¿Ya? Pero aquí estamos analizando esta zona solamente. Esa sería la ecuación. Entonces aquí nos damos cuenta que nos faltan datos para poder cerrar el balance. No tenemos los flujos internos de los que están saliendo. Estos flujos intermedios no los tenemos. ¿Ya? Entonces, volviendo a la línea de operación de rectificación del tope, nos damos justamente cuenta que acá el intercepto se puede calcular. O sea, si yo tengo, o al revés, si me doy un reflujo o de algún modo tengo un reflujo, yo puedo calcular los valores numéricos de R. XD es un dato de diseño que uno quiere llegar a una composición, ¿sí? Pero acá tenemos un problemilla en este. Entonces esta línea, este punto de intersección de acá, nos faltaría algún datito. Entonces no podemos cerrar el balance, tenemos que sacar un balance de otro lado. Y así como para poder tener toda la etapa. Entonces esta curva está incompleta. Me falta algún dato de balance, no lo tengo. Necesito otra ecuación. ¿Sí? Exactamente, ahí viene entonces, suponte que ya tengo hecho todo eso, recién puedo calcular el número de etapas, ¿sí? Se calcula el número de etapas, pero aquí todavía me sigue faltando este dato, quedó corto, ¿ya? Acá solamente para explicar que cuando quedan fracciones del número de etapas, como aquí ya me pasé al fondo, este plato no contaría, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno hace? ¿Cuántos platos tiene uno en la parte de tope? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tiene un cachito. ¿Cómo mide ese cachito? Mide la fracción, que fracción es de este pedacito A sobre el pedazo completo. Entonces va a quedar un plato fraccionario. ¿Ok? Después el otro lo calcula como corresponde desde la intersección. ¿Ya? Entonces avanza, y acá también se quedará en un plato intermedio, se calcula la fracción. La suma de las fracciones me da el total de platos. Y aquí, ojo, atención, número de etapas teóricas, ¿cierto? NTS son Number of Theoretical Stages, significa, siempre es el reboiler más 1, o sea, el número de etapas, el reboiler se cuenta como etapa, o sea, el número de etapas que usted calculó, ahí está incluido el reboiler. Entonces, si le da n,x menos 1, ¿sí? Ella también estaba viendo para el informe de laboratorio. Han hecho este mismo procedimiento acá, McKinsey, y en el número de platos, no solo le restan el del deboiler al total teórico, como si el deboiler fuera un plato, pero también le restan el condensador. Solo descontamos uno, pero podemos el reboiler siempre es un plato, siempre un plato. El condensador no necesariamente de equilibrio, pero el reboiler es siempre un plato. O sea, los n que te dan, descuentas uno porque ya está considerado como reboiler. Después muestro un ejemplo de varios libros que explican eso. Muestro tres ejemplos. Bien, entonces intentemos sacar el W. Ya, sacamos el W. Aquí volvemos a presentar el problema. No tenemos este punto de intersección. ¿Sí?
Ah, pensé que entonces, vamos a inventar, se va a inventar por ahora la línea Q que justamente me permite intersectar los tres. Vamos a inventar una línea Q que no la conocemos arbitrariamente. Entonces, esa línea Q, yo tengo la ecuación del tope y la ecuación del fondo. Quiero volver a notar que ese flujo de vapor no es el mismo que el líquido que está entrando por acá. Tengo línea de operación de fondo, línea de acá. Y arbitrariamente yo puedo definir como la diferencia de líquido que cae de este plato de alimentación, ¿ah? La diferencia, cuánto cae respecto de cuánto está entrando sobre este flujo que se está alimentando, solamente como balance de materiales, arbitrariamente lo puedo llamar la línea Q, arbitrariamente, arbitrariamente, ¿ya? Vamos a llegar a un balance de energía. ¿Por qué? Me explico. Si esto sale sobrecalentado, se va a ir mucho más líquido para arriba. Si este sale subenfriado, va a agarrar ese líquido y lo va a tirar para abajo. ¿Me explico? Entonces está relacionado con la entalpía con que entra. Y ya vamos a llegar a eso. Por ahora, digamos que está inventado así. Cuento corto, para no entrar a la deducción, nos vamos a dar cuenta que hay una relación en el punto de alimentación que es función de esta línea Q que es arbitraria. ¿Ya? O sea, esta curva que está acá obedece a esta línea que está acá, en función de Q. Pero aún nos falta. Aún nos falta. Entonces, yo podría hacer un balance de entalpía. Entonces, aquí yo tengo la entalpía con que entra la alimentación en este plato, en el plato de alimentación, la entalpía del líquido, la entalpía del vapor que se va, la entalpía del líquido, y aquí hay una mezcla, la entalpía del líquido que salió del plato y la entalpía del vapor que entra al plato. Son todas distintas, ¿ya? Entonces aquí yo puedo hacer algunos ajustes para no complicarme tanto. Puedo decir que esta entalpía del líquido entre la que entra y la que sale es más o menos parecida. La entalpía del vapor, en el mismo cuento, y podría llegar, fíjense, a un balance de entalpía donde justamente el valor de Q, que viene de un balance de materiales, es un balance de energía, un balance de materiales, es función entre la diferencia entre la entalpía del vapor que hay en ese plato, menos lo que alimenté, dividido por la entalpía del vapor, menos la entalpía del líquido, ¿sí? Estamos asumiendo que todo lo que alimentamos es líquido. No, no, para nada. Aquí hicimos balance solo entalpía. Esta HF puede ser vapor sobrecalentado, puede ser líquido subenfriado, es entalpía. Entalpía. Entonces, ¿Cómo? entonces CH de pi se refiere a toda la energía A la entalpía, claro. Sí, sí. Ah, tú dices por qué mayúscula y minúscula. No, es la entalpía. ¿Ya? Aquí solamente está diferenciando que la entalpía dentro de este plato que es vapor y la entalpía dentro de este plato que es líquido. ¿Mm? Porque hay líquido y vapor que se intercambian, ¿cierto? Tanto sube vapor como entra vapor, esos son iguales. Líquido que cae, líquido que sale del plato, esos dos son iguales. ¿Ya? Entonces, de este y eso producto, es en el primer plato, ¿no? no, este es el plato de alimentación. El plato de alimentación, ahí se mezcla todo, en el plato de alimentación. ¿Ya? Entonces aquí aparece definido la línea Q que es un balance de entalpías, ¿ok? Como acaba de escribir, hay cinco posibles, voy a saltar a las cinco combinaciones, pero voy a ir una a una, cinco posibles combinaciones que al calcularla me va a decir su enfriado, la línea 1 que está desde esto acostado hasta el otro lado, hasta vertical, 2 saturado, líquido saturado en la alimentación. Aquí tiene vapor saturado, que son las que tienen que manejar. Si es líquido saturado, queda vertical. Si es vapor saturado, queda horizontal. Y cualquier cosa después, cuando tiene subenfriado, va de acá hacia abajo. ¿Ya? Veamos cada una. Entonces, la primera, cuando tienes una alimentación subenfriada. Una alimentación subenfriada, ¿qué significa? Perdón. Entendiendo que estas siempre están saturados, ¿cierto? O están en equilibrio. ¿Ya? Cuando la entalpía de la alimentación está subenfriada, quiere decir que es menor como entalpía que la entalpía del líquido, que está saturado. ¿Ah? Si esto es menor, me queda Q mayor que 1. Si Q me queda mayor que 1, al calcular la pendiente de la línea Q,
Estoy hablando de esta curva, donde identificamos que la pendiente, esa línea Q, es esta que está acá, ¿sí? ¿Sí? Esa es la pendiente, este es el intercepto del valor Q, Q siendo calculado con la diferencia de entalpía. Aquí solamente interesa ver la pendiente, fíjense, la pendiente, ¿estamos de acuerdo? La pendiente está para acá. Entonces la pendiente está determinada calculando la entalpía, ¿cierto? Y este sería su enfriado, o sea, va desde la vertical, casi la vertical, hasta acostadita para la derecha, como un reloj. Si está en equilibrio, si la alimentación está saturada, entonces es como el líquido saturado, entalpía. Por tanto, se me queda 1. Y si eso me queda 1, la pendiente es infinita y queda vertical. Entonces aquí de nuevo, esto es lo que tienen que manejar. Cuando hablamos, decimos que la alimentación es una alimentación saturada líquida, la línea Q sin pensarlo es vertical, tira la raya para arriba. ¿Ya? Ahora, cuando nos vamos a una parcialmente vaporizada, es decir, la alimentación viene con una calidad, ¿cierto? Con una fracción en vapor, me queda en ese rango, de 0 a infinito, me queda desde acá, desde totalmente acostada, si fuera vapor saturado, hasta totalmente vertical cuando es líquido saturado. ¿Ya? Veamos el otro caso, el caso 4 que decimos. Cuando la alimentación entra como vapor saturado. La alimentación entra como vapor saturado. Si es el caso, este vapor es igual a la alimentación, me queda 0. Y si es 0, yo lo meto acá, la pendiente me queda 0 y me queda vertical. Por tanto, cuando es vapor saturado, la línea Q es horizontal. Cuando es líquido saturado, me queda vertical con pendiente infinita. Esos son los dos extremos que uno más o menos maneja. Y después el otro caso, cuando entra un sobrecalentado. Cuando entra sobrecalentado, quiere decir que parte de lo que estoy alimentando en el plato lo arrastro y lo vaporizo, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo, vaporizo. En el caso de líquido subenfriado, parte de lo que está en el plato lo condenso y lo tiro para abajo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, me queda una línea Q con pendiente negativa. Y acá están los 5 posibles escenarios. Este que lo que era líquido saturado en la alimentación, este es vapor saturado, este es vapor sobrecalentado, este es líquido subenfriado, y acá está en una mezcla vaporizada. Termodinámica, ¿cierto? Ahora, ¿qué ventaja tiene todo esto? Que ya resolvió el problema de esta otra curva. Entonces, si yo te... Claro, entonces lo que normalmente uno hace, esta línea Q la proyecta hasta la línea de equilibrio, conecta la línea de rectificación, hace la intersección acá en el equilibrio, aplica el 1,2, la corre, esta línea Q queda fija, que es solo función de las entalpías. Podría darse el caso de que le digamos que es saturado, no es posible escenario, o es calculada. Es calculada, entonces te dan un valor, aquí solamente el cuidado que uno puede entregar el valor de Q, que es las razones de entalpía, pero recordar que la ecuación que representa la línea Q, que viene de un balance de materiales, ¿cierto? Un balance de materiales, la pendiente es lo que uno maneja acá, Q dividido en Q menos 1, y la intersección de esa línea Q, si uno la quiere hacer gráficamente, automatizar, ¿cierto? Está dada por la composición de alimentación dividido en Q menos 1. No se la confundan con eso, ¿ya? Entonces con eso ya uno puede, con esa intersección de este punto, puede determinar la otra línea. Es solamente cuestión de unirla, ese punto de intersección, con la alimentación y tiene la línea de rectificación. Se resolvió el balance de materiales, agregando un balance de energía. ¿Ya? Y acá volvemos al método que lo explicamos, ¿cierto? Aquí recordar que esto es la pendiente de esa curva. También podría trabajar con la intersección. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la intersección? Podría trabajar con la intersección para determinar el valor numérico. O sea, ¿qué es lo que uno hace? Calcula la línea Q, calcula su pendiente, sabe que parte siempre la alimentación y la tira entera nomás, tira la raya hasta que toque la equilibrio, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Uno puede calcular la pendiente, puede calcular la ecuación de la recta que define Q, la línea Q en función de Q, ¿sí? Y después conecta la composición del destilado, que está en la línea 45, y lo conecta
en esos tres puntos, que sería equilibrio, intersección Q, y eso me determina el reflujo mínimo. Este reflujo, esta ecuación de acá, la pendiente de esta ecuación de acá es R mínimo sobre R mínimo más 1, o si quisiera proyectarla, el valor que hay acá en intersección sería XD dividido en R más 1, ¿ah? Por la ecuación. ¿Ok? De ambas formas funciona analíticamente para obtenerlo. Y una vez que tienes el valor de este R mínimo, tú sabes que no puede tocar el equilibrio. Si hay un criterio económico, aplico el 1,2, 1,3, cambio la pendiente por esa nueva pendiente y me queda la curva. Y después solamente me queda por unir la línea de rectificación. ¿Ok? Esta, esta hojita es bien clave para que entiendan la etapa. Yo ahí les pediría que coloquen las ecuaciones, calculen de otro modo, y es lo que vamos a seguir eh, revisando. Voy a saltar un poquito esto. Ah, claro, porque me interesa que veamos esto. ¿Qué es lo que ocurre? Eh, ¿Qué es lo que ocurre desde el punto de vista de proceso, en la operación en el plato, cuando hablamos de su enfriado? Entonces aquí gráficamente, claro, tú está cayendo un líquido que viene en función del reflujo del plato anterior. Aquí parte del vapor se vaporiza, ¿cierto? Pero cuando yo meto una alimentación que está subenfriada, está más fría, ¿qué va a ocurrir? Va a pescar parte del vapor y lo va a condensar para que se alcance la mezcla y se enfríe. Para todos es como natural esto, ¿cierto? Este vapor que está saturado, siempre, recordar que lo que sale y entra en los platos siempre es saturado. Siempre es saturado. Lo único que cambia en composición y calidad es lo que estoy alimentando, que podría ser subenfriado, sobrecalentado, ¿cierto? Eso es lo único que cambia, ¿ya? Pero el resto del plato, el plato está en equilibrio. Sale vapor saturado, sale líquido saturado, ¿ya? Entonces, cuando alimento un líquido que está subenfriado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar parte del vapor y lo va a devolver. Por tanto, este líquido va a ser mayor. Cuando tengo líquido saturado en esta mezcla, ¿qué va a pasar? Nada, el líquido saturado se va a unir a saturado, pero el vapor no le va a pasar nada, el vapor va a seguir su camino, el vapor saturado. Si lo tengo en mezcla, bueno, si hay una fracción de vapor en la alimentación y una fracción de líquido, parte se va a ir con el vapor, se le va a sumar y parte del líquido se va a sumar. Eso es lo que pasa cuando tiene mezcla. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Para todos está claro? ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa cuando tengo un vapor saturado? No le va a hacer nada al líquido porque está saturado. Está todo en equilibrio, están todos en equilibrio. Pero se le va a sumar al vapor que está saturado acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué pasa si tuviera vapor sobrecalentado? Tengo saturación, más entalpía de un vapor caliente. ¿Qué es lo que va a hacer? Aparte del líquido, le va a pegar una mascada acá, le va a sacar una fracción y la va a vaporizar. ¿Mm? Entonces aquí cuento corto, cuando tengo vapor sobrecalentado, el líquido que sale del plato es menor de lo que está inicialmente, porque hay parte que se vaporiza. En el caso del subenfriado, en el líquido es mayor, porque parte del vapor que estaba saliendo del plato se condensa. ¿Ok? Entonces es súper importante conectar lo que ocurre fenomenológicamente de esta presentación que está acá, ahí está descrito en inglés, ¿cierto? Eh, y empezar a reflexionar sobre aspectos prácticos. A lo mejor la línea Q, cuando yo la ubico y diseño, me va a dar súper pocos platos. Si es que meto un líquido subenfriado, ¿m? Me da al menos platos. Pero tiene un problema cuando estoy en estos dos escenarios, con líquido enfriado o saturado. ¿Cuál es el problema que me genera? Hay más consumo de energía, porque estoy cargando más el hervidor, ¿sí? En el otro extremo, cuando tengo más vapor, estoy cargando el condensador, tengo que tener más refrigeración. Todo tiene su costo, entonces aquí a lo mejor ganamos por el CAPEX con menor número de etapas, depende del diseño, ¿cierto? Uno puede jugar con eso, ¿ya? ¿Cuál es el efecto de la... ¿Sí? En general, no es más económico el enviar vapor saturado sobrecalentado sobre el líquido Es que aquí hay dos cosas que uno está analizando. Está hablando del costo de operación. Entonces, cualquier cosa que aumente el duty o va a ser más caro. Pero uno lo está comparando respecto del número de etapas de equilibrio. Entonces, uno compara la inversión, el CAPEX. Si pasé de 15 etapas a 10 etapas, me ahorré una torre más pequeña. Eso es lo que uno está comparando acá, ¿ya? Tal vez podemos ver en algunos de estos programas que están acá, puede ser este,
como puede ser este. Entonces aquí tenemos las tres composiciones. Voy a aumentar la volatilidad relativa. Vamos a ver un caso de 5, por ejemplo. 5, volatilidad relativa. ¿Ok? La composición de la alimentación la vamos a tirar en 0,4. El fondo lo vamos a tirar en 0,1. Y esta la vamos a tirar en 0,8. Esas son las composiciones. Entonces, dependiendo de la línea Q, en este caso tengo una línea Q ¿dónde está la línea Q? Línea Q. Una línea Q1, ¿qué quiere decir línea Q1? Líquido saturado. Entonces vamos a ver cuántas etapas, perdón, voy a hacer las líneas. La rectificación, stripping, eso me daría esa cantidad de etapas, me daría 3 etapas teóricas. ¿Qué pasa si lo cambio a una línea Q0? Así me da 0. 0 le voy a colocar. Claro, entonces en este caso con un línea 0 con un vapor saturado me daría más etapas. Entonces depende del caso a caso, ¿cierto? Si es para esa línea de equilibrio con un alfa de 5, tener saturado, líquido saturado, me da menos etapas. ¿Cuántas las etapas? Bueno, pues ustedes las ven ahí, ¿cierto? Me da menos etapas. Y si empiezo a jugar con la calidad de la alimentación que estamos hablando, entonces me empecé a subir acá. ¿Se fijan? ¿Se fijan el ejercicio que estamos haciendo? Para esa curva. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy enfriando, ¿cierto? Estoy enfriando. ¿Ok? Bien. ¿Ya? Ya, ese para este tipo de que es ideal, esta curva es ideal. Entonces, ¿qué pasa si tuviera un sistema que sea más difícil de separar? Pero no veo la etapa, perdón, está muy chico, me fui al extremo. Arriba está el número de etapas acá, me indica. Ahí está, 8 etapas teóricas. Entonces voy a jugar con la línea Q. Voy a ir para el otro lado, ahí estoy con 8. Sigo con 8. Entonces a mí no me conviene saturado. ¿Ok? Pero va a depender, no es genérico, va a depender de las composiciones, porque a lo mejor si quiero una composición más alta en el destilado, ahí no me da el cálculo. No me da el cálculo con esa línea Q. Es un tema del método McCain, ¿no? ¿Ok? Entonces esa es la forma en que se relacionan las distintas variables. Y es el método McCain, ¿ok? Entonces, retomando lo que ocurre físicamente, no olvidemos que esta es ingeniería de procesos. Recordar que hablamos de un reboiler, cualquier cosa que yo haga en enfriar va a afectar la carga térmica, lo que llamamos duty, es decir, suponte que yo muevo el reflujo, yo quisiera mover el reflujo, más reflujo, una vez que estoy operando. Aquí diferenciar que uno ocupa el reflujo para diseñar, el flujo mínimo 1,2 determina el número de etapas, pero una vez que uno está operando,
Si, por ejemplo, la alimentación tiene menos composición del producto que me interesa, para aumentar la composición, aumento el reflujo. Si yo subo el reflujo, aumenta la composición. Si el producto de fondo no está en especificación, la forma de controlar el producto de fondo es con la temperatura, ¿verdad? Yo establezco temperatura y establezco composición. Más alta temperatura es más rico en el componente más pesado. ¿Sí? Entonces aquí hay un enlace control-composición. Y esto es un vapor que sube, se intercambia con líquido que condensa. Cualquier acción tarda un tiempo. Suponte que aumentó aquí bajó la composición de la alimentación. Me voy a dar cuenta que tengo menos destilado. Tomo una acción sobre el reflujo, más reflujo. En la torre se me va a enfriar. Tomo una acción en el fondo, levanta temperatura. Si levanta temperatura, volatiliza más y hasta que se equilibra, tira más reflujo. Entonces hay una secuencia de eventos. Normalmente uno lo hace con sistemas de control predictivo. O sea, uno mueve si cambio el reflujo, inmediatamente muevo el hervidor porque sé que de acuerdo a la carga térmica voy a necesitar esa carga térmica. No espero que se enfríe. ¿Me explico? Eso es lo que uno hace en control. Lo que sí uno tiene que mantener acá, fíjense, acá está un L sobre G, la razón de flujo, va a afectar los dos extremos, del mismo modo como afectaba las torres de absorción. Si por ABC me entusiasmo y tengo mucho reflujo y por ABC opero y tengo poco hervidor, se me va a acumular el líquido. Y si se me acumula el líquido, se me va a inundar la columna. Esa es la inundación. Al revés, si meto mucho vapor y tengo poco reflujo, voy a tener un poquito líquido y el líquido se me va, perdón, cuando tengo mucho vapor se me inunda también. Mucho vapor, evito que el líquido se devuelva. Cuando tengo poco vapor, el líquido se va a empezar a devolver por el orificio. Cuando yo bajo eh, la cantidad de vapor, aquí tengo menos vapor, tengo lo que se llama whipping. Entonces, si el líquido tiene que caer, entonces como que el vapor lo empuja para que no caiga. Entonces, si me paso para el otro extremo, no dejo que caiga nada de líquido, lo voy a tapar, se me va a inundar. Si bajo el vapor, baja, el líquido se va a devolver y va a empezar a lloriquear, caen gotitas. Este es el lloriqueo. Entonces, los rangos de operación de reflujo están determinados por esta curva, ¿ya? La curva de inundación y whipping. Eso te determina la condición hidrodinámica de la torre. Normalmente Aspen te da esos rangos. Yo no me puedo mover infinito cuando cambio los flujos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces siempre hay que tener en consideración, en este caso, igual que en absorción, el L sobre G sería aquí el L sobre vapor, y aquí sería la velocidad del vapor. Solamente para volver a entender qué es lo que es el reflujo, claro, uno pasa por un reflujo, si es una curva muy distinta, lo que uno va a buscar es la curva pinch, una intersección de acá, ese sería el reflujo mínimo. Este otro método, el reflujo mínimo. Entonces uno entiende que en la medida que uno reduce el reflujo, la intersección va bajando. ¿Ya? La intersección va bajando. ¿Ya? El reflujo determina la pendiente de la línea de operación, porque este equidestilado es el que tú quieres obtener como diseño. ¿Ya? Entonces, otra forma de establecer la línea Q, que esto es distinto a lo que vimos, en vez de establecer la línea Q como un balance de entalpía, que uno podría decir que entalpía ocupa, es lo que llamamos la línea pinch. Es decir, uno va a buscar una tangente, sobre todo en esas curvas que son así como medias redondas, ¿cierto? Una tangente, cosa que toque la curva de equilibrio. Ese sería el punto pinch, y ahí queda determinado a la condición que debería, ahí al revés, a la condición que debería estar la línea Q, y entonces me va a determinar la condición de entalpía de la alimentación. Y al revés, ¿ya? Con la línea pinch. Y después aplica todo lo que ya hemos visto como este reflujo mínimo, lo despejo, lo calculo y saco el reflujo operación, que 1,2 veces el mínimo, y me daría la línea eh, eh, de rectificación, que es el tope. ¿Ya? Entonces, de nuevo, este punto queda determinado simplemente por la tangente que tiene en esta curva de equilibrio esta línea de operación, que parte, lo único que tú conoces es el punto de destilación. Y voy moviendo esta curva hasta que haga el pinch. Esa es otra forma. Una vez que hago el pinch, queda fija la línea Q. Por tanto, tengo que tener el cuidado de que esa línea Q, la alimentación a ese plato, tenga esa entalpía. Es al revés.
¿Se entiende la diferencia? Para que esta funcione con ese criterio de línea pinch, uno tiene que especificar la condición de entalpía con que entra la alimentación, dado el valor de la línea Q, ¿no? Aquí tiene la pendiente, calcula Q, y Q uno ya sabe la entalpía de vapor y entalpía, todo eso. ¿Ya? Entonces, ahora, si uno quisiera calcular para todas estas posibles combinaciones del valor de Q, ¿cierto? Que no es la pendiente es Q sobre Q menos 1, ¿sí? Uno puede calcular la entalpía del líquido subenfriado con esta ecuación para subenfriado. Esta es la entalpía del vapor, se sub P hasta cuando se enfría, ¿cierto? Y ahí me da la razón. Y cuando sobrecalentado, claro, uno calcula a la temperatura que está entrando. En ambos casos uno tiene que tener la temperatura a la que está entrando. Este B son las temperaturas de equilibrio a la condición de presión que está en la torre. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Porque el resto no lo sabe. Esta es vertical, esta otra horizontal, no hay nada que hacer, pero las intermedias son las que no sabemos. Y esta otra se calcula con la calidad de la mezcla, cuánto viene de vapor, cuánto viene de líquido. Entonces es una proporción nomás, ¿sí? Una proporción, ¿sí? Esto ya lo acabo de explicar, que era para conectar la pendiente de la curva, que es lo que pasaba físicamente en el plato. Y ahí estaríamos listos con los balances, ¿cierto? Con todas las líneas. Si uno quisiera simular esto, tiene todas las ecuaciones, tiene la ecuación de línea de destilación, línea de fondo, línea Q. Si quisiera tener un algoritmo para intersectarlo, de hecho lo tenemos. Tenemos el algoritmo que me ayuda a intersectar una ecuación, creo que se la voy a mostrar ahora. Eh, claro, esta es la del punto pinch, ¿cierto? Que uno logra integrar el reflujo mínimo. También hablamos del reflujo total. ¿Qué quiere decir? ¿Qué me determina el reflujo total? El reflujo mínimo me determina la cantidad máxima de etapas porque me estoy acercando al equilibrio. Conceptualmente entendemos eso, ¿cierto? Reflujo mínimo tal que yo alcanzo la línea de operación, toca el equilibrio. Por tanto, me va a dar el número máximo de etapas para alcanzarlo, que digamos es el ideal. ¿Y qué me da cuando mi línea de operación es 45 grados? Es decir, composición de fondo igual al tope. Perdón, composición del líquido vapor es la misma. Me da el mínimo número de etapas. Reflujo total tengo un mínimo número de etapas. ¿Ya? Acá hablamos un poquito más de la eficiencia, pero no hay que darle mucha vuelta. Una cosa es que tú tienes el número de etapas calculadas y tú determinas el número de etapas reales, que siempre son más. Es una forma de verlo. Otra forma de verlo, cuando aplico la ley de Murphy, esta es la línea ideal, esta es la línea ideal, la negra, la línea ideal es como que está corrida más hacia abajo, por tanto me debería más, se acerca más al 45 grados, me da más etapas, ¿ya? Pero normalmente nosotros hablamos de la eficiencia, calculamos que puede ser por plato. Tú puedes definir eficiencia por plato, incluso en Kemser, porque en Kemser puede definir eficiencia por plato, ¿ya? Ahí está por plato. Eh, claro, aquí está cómo se calcula lo que conversamos en la mañana, cómo se calcula el CIDERS. Entonces en el CIDERS se considera que esto es una etapa de equilibrio, incluido el reboiler, esta etapa de acá. Por tanto, el número de etapas incluye el reboiler. Entonces la etapa es las calculadas, teórica, siempre teórica, menos 1, y ahí divide la eficiencia. De nuevo, estas son las teóricas. Las teóricas menos 1 me dan las etapas teóricas, no reboiler, ahí dividido por la eficiencia. Al revés no funciona, no es lo mismo, ¿sí? Una vez que obtengas las reales, ¿cómo las distribuyo? No, las reales son las que están en la torre. Entonces son las reales más 1. Sí, sí, pero la cosa es que estoy pensando en que tenemos una línea de rectificación y la otra de Es que ya tienes calculado el plato de alimentación. Es parte del diseño, donde está la intersección de la Q y las dos etapas. Es el plato de alimentación. Pero tienes que decir si el de arriba o el de abajo. Aún tienes que decidir. Y ahí las distribuyes. ¿Cuántos son rectificaciones? Tienes que decidir todavía dependiendo, porque recuerda que te puede quedar fraccionario. Entonces ahí el criterio, el que tiene más fracción, es donde está el plato de alimentación. Y ahí distribuye cuánto es fondo y cuánto es. ¿Se entiende? porque, por ejemplo, si yo tengo
7 platos antes de 7 platos en la torre, hablemos, ¿ya? platos en la torre Sí. antes de la eficiencia. Y luego, No, pues no es que no es antes de la eficiencia, es así, mira. Calculaste el total de etapas, te dio 7,3. Ya, entonces las etapas que van en la torre son 6,3. Entro a la torre. Calculo la eficiencia, te dan 10. Entonces, ¿cuál es el plato de alimentación de las 10 que están calculadas? Tú dices de acá, del mismo McKay-Till, ¿cuál es el plato de alimentación? Pero te puede quedar uno arriba o uno abajo de eso, porque no siempre calza. Debe ser el plato 7. Ah, pero ¿qué plato 7 es? Tiene razón, claro. Claro, ¿qué plato 7 es respecto de la... Hay que corregir por el número de etapas, ¿no? Pero es proporcional. ¿Entiendes? Como que tú escalaste de 7 a 10, entonces el plato, si en el McKay Steel sin la eficiencia te dio 4, entonces va a ser 6 cuando tú escalas. Divide por el mismo factor. ¿Ya? ¿Sí? Ese es el cuidado que hay que tener. Ya, después que hay otro, claro, acá tengo, este código, ese no sé si esto lo voy a mandar, el código de Reflex con tope 5,4 etapas, claro, entonces acá también, cuando calcula la etapa, fíjate que ahí también está el reboiler, el 7, ¿eh? Este otro libro, ¿eh? ¿Te fijas? Entonces ahora creo que les voy a mostrar el código en MATLAB, si es que lo logro correr, como para jugar un poquito con la etapa. Entonces, de nuevo, acá usted tiene para sacar sus sistemas binarios, los datos para poder meterlo a cualquier programa en Excel o MATLAB. Acá tiene otro programa que es en ChemCalc, también para hacer las mismas simulaciones que online, es para ver los grafiquitos y entender un poquito qué pasa si cambio el Q, qué pasa si cambio el reflujo, para ver qué pasa con las variables, entendiendo que siempre están fijos el fondo, la alimentación y el destilado, ¿ah? El que acabamos de ver, la gracia es que uno va sacando las etapas, las líneas, va aprendiendo ahí. ¿Ya? Entonces, antes de ir al McKay-Till de MATLAB, repasar esto, mira. Tenemos dos tipos de destilación, la continua y la batch. Todo lo que hemos hecho con McKay-Till es continua, está en un estado estacionario. La batch ocupa una ecuación en transiente, que lo vamos a ver ya mañana, si no me equivoco, o después de la prueba. Puede ser binaria, multicomponente o azeotrópica. Cuando es multicomponente siempre se ve como binario. Uno trabaja con el componente clave más representativo, ¿ya? Pero siempre uno lo ve como binario. Después uno tiene los factores K de separación o tiene la curva de equilibrio líquido-vapor que está dado por la termodinámica, ¿cierto? Después aparece línea de operación, rectificación y stripping, ya sabemos lo que significa. La línea Q, que es minúscula, ¿cierto? La línea Q, que es una razón que hay entre entalpía, que me permite cerrar el balance con un balance de energía. Número de etapas y número de equilibrio. Número de etapas, descontar siempre el reboiler. El plato de alimentación, recordar si es fraccionario, queda uno para arriba, uno para abajo. Número de platos mínimos, que tiene que ver con el reflujo total. La razón de reflujo, que es un criterio económico, 1, 2, 1, 3. El reflujo mínimo es cuando tú tocas la línea de equilibrio. Reflujo total, ya lo acabamos de ver, es cuando está en la línea 45. Hay condensador total o condensador parcial, ¿sí? Porque puede que una fracción vaporizada se me vaya al sistema, ¿ya? Pierdo material, ¿sí? Lo mismo con el hervidor total o parcial. La temperatura del hervidor y condensador, en las temperaturas, el hervidor controla la composición del fondo. En el condensador, uno, claro, no controla la temperatura porque está sujeto a la temperatura del refrigerante, pero sí controla el reflujo. El reflujo controla la composición del fondo. La presión de operación está determinada por el flujo refrigerante. El tipo de plato, ¿cierto? Puede ser platos, pueden ser empaque, pueden ser platos con cápsulas para aumentar el tiempo de residencia y aumentar la eficiencia. Ese es el juego que uno tiene, ¿ya? No me acuerdo por qué puse este. Ah, un ejemplo. Es un ejemplo. Ah, pues tengo otro ejemplo acá. Ustedes analizan estos ejemplos. Esto lo hice en MATLAB con esos valores y lo voy a mostrar ahora el código. Esto lo tengo hecho en Excel, ¿ah? Con todas las escaleritas y todo con sus puntos. Ya, en este caso,
Claro, en este caso, como yo te doy el reflujo mínimo, perdón, dada esta composición de alimentación, esta intersección que hay, ¿cierto? Aquí hay un programa que itera para encontrar este punto de intersección que hay acá. Se lo voy a mostrar en MATLAB ahora. Me demoré más tratando de hacer la pausa que MATLAB online. Recuerden que ustedes tienen MATLAB online con su cuenta de estudiante. De aquí les quiero mostrar dos cosas del MATLAB online. Así estamos claros que una vez que tengo la composición de alimentación, quiero volver a esto, la composición, se muere un poquito en abrir. Tengo la composición de alimentación. Lo que yo tengo que buscar es la intersección entre esta recta y esta curva de equilibrio, que es una ecuación cuadrática. ¿Ya? Entonces antes uno iteraba hasta que convergieran, eso lo tengo en versión Excel. ¿Cargó o no cargó? Ahí cargó. Entonces, claro, veamos primero cuando funciona todo esto bonito, después explicamos. Esto se los voy a regalar. Código, ¿ya? ¿Ok? Entonces en este caso me di aquí la razón de reflujo, ¿cierto? Que hablábamos, ¿cuántas veces más? 1.2 puede ser, ¿sí? 1.3. Después que tenemos las composiciones del fondo, le voy a colocar punto 1, una alimentación punto 5, un destilado punto 8, y acá viene el alfa, que lo que el alfa es qué tan fácil de separar o no, más alto o más fácil de separar. Voy a colocar 3. Claro, este puede ser casi punto 0.1 ya, para que no se me vaya el cálculo, es casi infinito, ¿ya? Entonces, claro, aquí voy a requerir que la curva de equilibrio, que está acá con el alfa, no sé si la alcanzan a ver, la curva de equilibrio del alfa, tiene que intersectar con esta línea Q, que tengo un valor de Q, y tengo que resolverlo. Entonces la única forma de hacerlo es a través de una iteración, me voy dando valores, ¿cierto? Pero les voy a mostrar una forma analítica. Primero vamos a correr esto para que vean que funciona. Voy a correr este programa. Entonces aquí ya el programa me entrega, fíjense, me entrega los interceptos, todos los datos para que ustedes comparen lo que están haciendo a manito. Lo comparan a manito. ¿Ah? La reflujo operación, el reflujo mínimo, todo eso calculado, pueden revisar el código. Y si agrandamos un poquito aquí en la imagen, parte esta línea de equilibrio. Siempre usted la tiene para que lo haga a manito. Copy-paste, ¿cierto? Y acá está la figura 1 con todo el sistema calculado. Entonces aquí me dice el número de etapas. Esa es la línea Q porque le puse, ¿cuánto le puse 1, ¿cierto? Me da infinito. ¿Ya? Aquí aparece el punto asterisco, la intersección. Entonces aquí lo novedoso de esto, que lo inventé hace poco, es bueno, lo hago de nuevo. Aquí está, mira. Hay una parte que se llama la matemática simbólica del MATLAB. Voy a achicar esto para acá. Entonces voy aquí a definir, eso voy a hacer. Voy a definir esas tres variables. Se llama sims, que son simbólicos. Entonces se trabajan en forma algebraica. ¿Me explico? Pongan atención acá. Sims. Aquí defino mi ecuación.
defino mi ecuación de equilibrio, que es función del alfa. Voy a colocar así. Entonces queda definida una ecuación matemática que es la ecuación del alfa que ustedes ven, ¿cierto? Alfa por x dividido así. ¿Ok? Después voy a definir mi línea de equilibrio que es función de, perdón, mi línea Q, la curva Q. Ahí está definida la línea Q. Yo estoy buscando la intersección entre esta forma redondita y la línea Q, justo. Y voy a definirlo como, fíjense que lo choro acá, voy a definirlo como una ecuación. La ecuación va a ser cuando la línea de equilibrio IE y la línea IQ, ahí está la ecuación, sean igual a cero. Esa es la ecuación. Entonces lo que yo quiero hacer es resolver esa ecuación. Me dan un sistema de segundo grado re complicado. Me queda un chorizo, cuando yo le pido resolver algebraicamente, me va a quedar un chorizo muy feo, todo ese. Es el chorizo, ¿sí? Muy feo, muy largo, ¿sí? Que uno hacerlo a mano igual como que no. De hecho, nunca lo he visto hecho, resuelto. ¿Ya? Y como está muy fea, le coloco pretty, para que quede bonita. Pretty, bonita. Y ahí me la encacha, más o menos no. ¿Ah? Porque, claro, efectivamente queda más bonita. A por Q, por eso, menos gato 1, que un chorizo más chico. A, Q, se ve más bonita, dividido por eso, y, ahí no entendí, no encontré tan bonita. Al cuadrado, ¿cierto? Y no entiendo esto cómo está acá. Ah, que son las dos, perdón, que son dos ecuaciones. ¿Sí? Son las dos ecuaciones, son dos. Tengo dos soluciones. ¿Ya? Y acá está lo que es el gato 1 es un tremendo chorizo. Entonces, como muy complicado, ni siquiera lo quiero ver. En este caso, para poder resolverlo acá, fíjense que aquí hago todo el cálculo. Claro, ahí está la función que se llama el intersección de Q equilibrio, que son esos dos posibles chorizos, ¿me explico? Entonces ya no itero, lo calculo de una vez. Entonces definí una función que está acá, es cortita, mira, dice, ahí está, la función intersección, que son esas dos ecuaciones que ya me dio en la forma analítica, que es un tremendo chorizo para el lado. Saco el valor máximo, porque es como se llama, la negativa no me importa, no, ¿sí? De esta ecuación. Entonces ni siquiera pienso en itero, es mucho más rápido, me entrega la solución y eso me permite encontrar esa intersección de esa curva, ajusto la línea Q, ¿ya? Y después viene el criterio del 1,2, saco la tangente, que es la rojita que está acá, ¿sí? Entonces primero hace el asterisco, que está en la intersección, pesca esa, saca la pendiente para acá, me saca la línea que es tangente, el 1,2 me queda acá. Solamente para que vean la diferencia aquí, gráficamente, voy a decir que el criterio, para que vean gráficamente la diferencia, voy a exagerarlo, que el criterio acá del criterio del, este 1,3 le voy a colocar 2 para que vean la diferencia, ¿ah? Voy a colocar 2. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si tiré 2 ahí? No veo el gráfico. ¿Mm? Ah, no veo el, pucha, no veo el gráfico. Ya, pero es que para verlo comparado como el antes y el después. Ah, no me deja. Ya lo voy a dejar de nuevo con 1,3 estaba, ¿cierto? 1,3. Lo voy a correr de nuevo. Y lo voy a andar. Ahí está, ¿ya? Entonces fíjense, quedó hasta ahí, ¿no? Lo voy a correr un poquito para acá, para que sea más grande. ¿Ya? ¿Sí? Ahora lo voy a colocar. Es 1,3, lo voy a colocar 2. Entonces le estoy diciendo que el criterio que me dio de esta intersección, el azulito, ¿cierto? El azulito, a ver qué pasa. Ponerlo. ¿Cierto? Baja un poquito más. ¿Lo ven? ¿Sí? Ya, vamos a volver 1,3. Entonces aquí la idea es que usted vaya jugando. Si la única forma de aprender es ver qué pasa. Y la gracia es que se lo calcula
online, no tiene que hacer nada, coloca su clave online. No, que quería, perdón, tiene razón, tiene razón. ¿Qué alfa tenía 3? Tiene razón, voy a volver al 1.3. Entonces voy a colocar un alfa 5. ¿Qué va a significar en cuanto a número de etapas? A ver aquí, es más gordita, menos etapas. ¿Qué pasa si cambio el Q? El Q le coloco un valor de, lo dejo en 0. Voy a colocar 0,01 porque seguramente se me hace, no he arreglado el código, entonces me falta un if ahí, pues si es 0, coloca el 0,1 y coloca pendiente infinita. ¿Se fija? ¿Está bien? Entonces uno ya puede ir jugando con esto y le mando el código a lo que termine la clase. Les recuerdo que mañana es el control de absorción y hoy día tienen ayudantía, creo que la mandaron por cápsula, una ayudantía con mucho más detalle de solo destilación y la semana que viene es destilación McKay-Till, ¿sí? Esta semana también es parcial. Sí, pues está planificado, ¿o no? Mira el cronograma. Dice, de hecho se lo mandé en correo. No. Sí, le conté, alguien me preguntó. Es, claro, 13-14. Y si nos equivocamos, tenemos que atenernos a la planificación, porque eso es lo que está escrito. Pero dice 13-14. Mira, si mira el cronograma, Y también nuestra explicación exactamente lo que tenemos. no sé lo que diga lo que escribimos ahí, pues. Parece que no. Nuestro, ya. Ok. Lo que está escrito ahí es lo que vale, pues. Si nos adelantamos un poco, mejor. Pero igual estudian para la semana que viene, viene quiz de destilación, pues, ¿no? ¿Viene quiz de destilación o no? La próxima semana es así. No hay quiz de destilación. Entonces queda la vuelta. Ya. Entonces estamos re adelantados. Chao, chao. A la tarde sí, sí. Que dice que empaque y coeficientes globales. Profe, la altura donde está la línea de alimentación depende del Q, ¿no? Sí. A ver, la altura. Ahí vemos las escaleritas